Bienvenidos a un nuevo episodio de TDC Bitcast, en estos análisis que estoy realizando sobre Juego de Tronos. Hoy toca analizar el último capítulo que se ha visto hasta ahora, que es el quinto, o sea que ya solo queda uno, así que hoy toca hablar de este quinto capítulo, Las campanas, The Bells. Título curioso, pero que obviamente tiene bastante sentido con respecto al episodio. Por supuesto, episodio lleno de spoilers. Voy a tratar cualquier tema que se haya dado, tanto en los libros o en cualquiera de los capítulos hasta este. Tanto del capítulo 5 como de todos los capítulos anteriores, por supuesto, puede contarse cualquier cosa. Así que recordad, no voy a poner el vídeo de Electric Six, porque ya os lo sabéis, pero recordad que hay spoilers. Bueno, pues vamos a hablar del capítulo ya. Un capítulo que estoy bastante seguro de que no va a dejar indiferente a la gente. Creo que va a ser un capítulo de esos que o se odian o se aman. ¿En qué lado del espectro estoy yo? Bueno, pues curiosamente, ni en uno ni en otro, aunque me decanto bastante más en este capítulo por el de que me ha gustado bastante. Creo que es el primer capítulo de la temporada que no me ha decepcionado claramente, ¿vale? Con esto quiero decir que, bueno, muchos de vosotros sabéis que he dicho que el capítulo 2 de esta temporada me había gustado mucho, y de hecho me gustó mucho, y como unidad, como capítulo en sí mismo, me gusta mucho. Sin embargo, visto en retrospectiva, con respecto al capítulo 3, que en el capítulo 3 no se colmaran esas necesidades de que todas las cosas que vimos en el capítulo 2 tuvieran más peso y costaran más, pues creo que el capítulo 2 ahora en retrospectiva, si analizo toda la serie, se me queda un poco más caído, aunque me gusta mucho, sigo diciendo que me gusta mucho. Ahora bien, como no me colmó el capítulo 3, pues el capítulo 2 perdió un poquito en comparación. Con este último capítulo que hemos visto, el quinto, o sea, ya solo queda el sexto, estoy un poco también parando los caballos, porque necesito ver todo en retrospectiva. Creo que va a ser muy necesario el capítulo 6 para poder valorar justamente el 5. Ahora bien, ya digo que es de los capítulos que de esta última temporada, que ha sido en general algo decepcionante, ojo, decepcionante, ni siquiera entro a valorar buena o mala. A mí, ya lo he dicho varias veces, a mí me está gustando. Otra cosa es que me estén decepcionando varias cosas de las que están pasando. Por supuesto. En absoluto creo que sea tan mala como dice la gente. Ahora bien, en cuestión de gustos, por supuesto, te puede gustar o no. A mí me está gustando, pero sí que es cierto que hay cosas que me están decepcionando, como ya comentamos en algunos vídeos, o por ejemplo en el podcast que hemos hecho esta semana sobre TDC, o sea, TDC Podcast sobre Juego de Tronos. Lo que más me ha decepcionado hasta ahora, ya sabéis que es ese ataque a Rhaegal, al dragón Daenerys por parte de la flota de Euron, y sobre todo alguna cosa que aquí en este capítulo se repite, como por ejemplo el uso de las elipsis. Creo que no son mortales, creo que no son críticas, pero por ejemplo, en este capítulo tenemos la elipsis del apresamiento de Jaime. Jaime es apresado cuando intenta entrar en King's Landing por los hombres de Daenerys. Y bueno, no es que tampoco sea una cosa excesivamente mala, pero son elipsis, son detallitos que se podían arreglar, pues a lo mejor con una frase de diálogo o simplemente mostrando una escenita. Ya os digo, no me estropea para nada el conjunto, pero son cosas que no es tan gordo el detalle como el ataque de la flota de Euron, que sí que me pareció pues de las peores cosas que he visto en Juego de Tronos, que bueno, que tampoco es que me destroce la serie, pero sí que me pareció un poco peor. Pero bueno, estos son detallitos. Otro detallito, simplemente para hablar un poco de lo que sí me ha chocado un poco más en este capítulo, es, por ejemplo, la repetición de recursos en un mismo capítulo. No, digamos, no callbacks a lo largo de toda una serie, sino la repetición de recursos en el propio capítulo. Yo siempre pongo el ejemplo de Logan, de la película de Lobezno, ¿no? De Logan. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Logan es una película que a mí me gusta muchísimo, pero sin embargo ha usado un recurso que hace que cada vez que sale, llega un momento que me hace salirme de la película, que es, por ejemplo, el despertar de Logan. O sea, Logan pierde la conciencia o se queda dormido y tenemos pues un montón de planos de él despertando y abriendo los ojos súbitamente. Aquí eso pasa con Arya. Llega un momento, el momento de al borde de la muerte de Arya, que bueno, ya no es ni sorprendente y casi queda un poco ridículo. Una vez más, no me parece que sea destrozar el capítulo, ni destrozar el legado de la serie, ni nada por el estilo, pero
Y ya esto es una cosa personal, a mí esa repetición de recursos tan junta y tan seguida me saca un poco de la serie, porque llega un momento que casi parece un gag, ¿no? Más que parece un running gag, una broma repetitiva, más que un efecto interesante dentro de la narrativa del capítulo. Pero bueno, la verdad es que en principio creo que es un capítulo rodado por Miguel Sapochnik, que creo que es bastante bueno, por lo menos a nivel de realización. Ahí yo creo que no se le puede poner un pero. Luego te podrá gustar, te gustará más, de hecho, o te gustará menos o no te gustará nada. Seguro que hay gente que no le va a gustar nada por el tratamiento que se le da a los actores. A mí sí me ha gustado, en ese sentido, creo que el tratamiento que se da a los actores es bueno, y ahora lo comentaré. ¿Que podría haber sido mejor? Bueno, tal vez, pero creo que ha sido bueno. Y de hecho vamos a comentar punto por punto las cosas más importantes. Antes de entrar a valorar todas estas cosas, habría que comentar también una cosita más. Es cierto, y aquí en este capítulo no sé si eso es bueno o malo, que cierta planificación, con respecto a lo que he dicho de Miguel Sapochnik, creo que la realización es buena, sin embargo le voy a poner un pero, ¿vale? Solo un pero. Que es que ciertas partes o ciertos momentos del sitio de King's Landing me parecen confusos, y no me parecen confusos en el sentido de desorientar al espectador de manera, digamos, forzada, como ya hizo en la Batalla de los Bastardos, o como hizo en la Larga Noche, capítulo de esta temporada, sino que llega un momento que la desorientación creo que es un poco forzada al extremo y de manera un poco tramposa. Ahora bien, creo que esta serie, Juego de Tronos, desde el principio de la serie, unas temporadas más, otras temporadas menos, siempre ha sido tramposo y efectista. Y no lo digo como algo negativo. O sea, puede ser tramposo y efectista de manera negativa, y Juego de Tronos alguna vez lo ha podido ser un poquito más, pero no es en general una cosa negativa. Creo que es una serie de fantasía, la fantasía es muy difícil hacerla, y muchas veces tienes que tirar de ciertos tropos y ciertas cosas que, bueno, pueden chocar un poco. A mí no me molesta que sea tramposa y efectista si realmente el resultado va a ser satisfactorio. El de este capítulo para mí sí lo ha sido, ¿vale? Ya os digo, necesito juzgarlo con el capítulo 6, porque ahí, cuando vea toda la unidad de toda esta última temporada, sí que podremos darle una valoración justa, porque es cierto que ahora mismo estoy confuso, ahora mismo no sé qué decir. A mí me está gustando en general la serie, pero claro, yo no sé si le puedo poner un 8, un 9 o un 6, ¿no? Ahora mismo la nota estaría en una horquilla muy abierta, en una horquilla muy grande. Ya os digo, a mí no me parece el desastre que está diciendo alguna gente, ni muchísimo menos. Tampoco me parece una obra maestra, ya lo he comentado en varios vídeos, pero este último capítulo a mí sí que me ha interesado bastante. Además creo que es importante diferenciar, y alguna vez lo hemos comentado también, entre lo plausible y lo creíble. Las cosas que se muestran en una película, en un libro, en una ficción en general, no tienen que resultar tanto plausibles como creíbles. O sea, hay cosas que pasan en la vida real y que no te creerías en una ficción, ¿vale? Muchas veces, de hecho, el otro día lo comentábamos en el podcast, lo comentó Paco Fox, para quien no lo conozca, y de hecho lo he comentado muchas veces, pues trabajando, sobre todo en el mundo de los videojuegos pasa mucho, y también en el de la comedia. Se comenta mucho el rollo este de, joder, si esto lo cuento en un monólogo o si esto lo pongo en un guión, no se lo cree nadie. Y es que es verdad. A veces tienes que reducir el tono de algo, de una historia, para que resulte creíble dentro de una ficción. O sea, no porque haya ocurrido, tiene por qué resultar creíble en una ficción. Entonces yo creo que es importante controlar estos conceptos para, sobre todo cuando se hable de coherencia interna de las historias. Así que simplemente deberíamos tener eso en cuenta, pues cuando hablemos de conceptos de narrativa, de coherencia interna y demás. Creo que eso pasó, por ejemplo, en el capítulo 4. Una de las cosas que más me ha chocado de toda la serie, no de esta última temporada, como ya os he dicho, es el ataque de la flota de Euron a Daenerys y a sus dragones, en el que muere Rhaegal, que aparece detrás como de, bueno, empiezan a aparecer flechas de estas gigantes y atacan al dragón. Y bueno, en este capítulo, el principal problema que tendría en cuestiones de coherencia interna, y ya digo que es un problema de credibilidad, no de plausibilidad, es, por ejemplo, el equilibrio de la balanza de poderes. Creo que esta serie tiene un problema similar al que se ha podido ver en la diferencia entre, por ejemplo, Vengadores... no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, en el que los personajes no se sabe muy bien qué capacidad o qué poder tienen de una película a otra. En unos parecen más fuertes, en otros más débiles. Ya os digo, no me estropea en absoluto la experiencia. O sea, es una licencia ficcional que yo creo que te tomas y está bien. Yo no, en ese sentido, no soy tan quisquilloso como para decir, es que pasa esto, es que pasa aquello. Pero sí que es cierto que a veces hay que tener cuidado con esto. ¿Qué quiero decir? En este capítulo, por ejemplo, Daenerys repite las acciones de atacar con Drogon, en este caso, de una manera exactamente igual a la que podemos ver en el capítulo 4 o en otros capítulos. ¿Cuál es el problema? A ver,
Y en este caso, ella, digamos, gana la batalla, sin ningún tipo de problema. Le tiran las mismas lanzas con los escorpiones, ¿vale? Los mismos virotes gigantes. Y sin embargo, pues ni le rozan y ella acaba con toda la flota y luego acaba con todo King's Landing, ya lo sabéis, hay una destrucción absoluta y no le pasa nada. Vale, ¿cuál es el problema aquí? Y yo luego intentaré justificar esto porque creo que me funciona. Pero el problema principal que tengo con eso es la diferencia del equilibrio de poder. Si en el capítulo anterior la toman, digamos, la toman de repente por sorpresa y le atacan y ella es incapaz de repeler ese ataque, aquí es todo lo contrario. Entonces, digamos que no sufre absolutamente nada. Ahora es mucho más poderosa que en el ataque anterior, haciendo exactamente lo mismo. ¿Es plausible? Puede ser que, por ejemplo, en el ataque anterior le acierten prácticamente todas las flechas, estas gigantes que le dan a Rhaegal y casi a ella, y ahora no le den disparando muchísimo más ni una. Bueno, pues es plausible, puede pasar. ¿Es creíble? Dentro de la coherencia que ha creado el capítulo anterior y este, tal vez sea menos creíble. Ahora bien, ya os digo, a mí no es una cosa que me preocupe tanto. Y además creo que tiene un interés, sobre todo, ese equilibrio de la balanza de poderes, por lo que voy a comentar ahora, que es la diferencia, una cosa que ya he tratado en algún vídeo anterior y en los programas, de la diferencia de ética. Durante toda la serie, lo he repetido, muchas veces he hablado de qué inteligentes son los personajes, qué tontos y demás. Siempre lo comenté, quizás el único personaje inteligente de verdad de toda esta trama era Meñique. Sí que es cierto que ha habido otros personajes que también han demostrado cierta inteligencia. Pero realmente el auténtico estratega era Meñique, que era el que sí que tuvo un final pues un poco más impropio de él. Pero hasta cierto punto también tiene sentido. Todos los demás personajes se han diferenciado entre poder y no poder casi siempre por el enfoque ético que han tenido en sus situaciones. Sobre todo en estas últimas temporadas hemos tenido que los personajes que están dispuestos a sacrificar su ética o su código interno son los que adquieren poder durante un tiempo. Y aquellos personajes que, digamos, se muestran honorables, leales y demás, son los que sufren y los que pagan. Si algo ha estado claro desde el inicio de Juego de Tronos, es que precisamente lo clásico esto de eres tan bueno que eres hasta tonto, eso se paga, y eso los personajes lo pagan. Y los personajes que no tienen ese problema son los que prosperan hasta cierto punto. Entonces realmente la bajada a los infiernos que se produce en Daenerys, esa locura, que ahora comentaremos si está justificada o no, esa locura, realmente equilibra, o desequilibra, mejor dicho, la balanza del poder hacia su lado. Ella es más poderosa, pero ahora que renuncia a la ética, que renuncia al heroísmo, que renuncia a todas esas cosas que luego, yo creo, ya lo comenté también un poco en vídeos anteriores, que también creo que es un poco gratuito. Yo creo que le hemos hecho una heroína mucho más de lo que realmente era, pero bueno. Todo ese look de heroína se ha venido abajo porque ya no lo necesita directamente, ni siquiera lo quiere. Ya, entre el amor y el temor, ha elegido que le tengan miedo en vez de que la amen. Y esto es un poco, una vez más, también lo que decía Yoda en la franquicia de la Guerra de las Galaxias. El lado oscuro tal vez no es mejor, no es más fuerte, pero sí es más fácil. Y en Juego de Tronos se demuestra eso, que el lado oscuro de los personajes es más sencillo. Las cosas se consiguen de una manera más sencilla. Ahora bien, normalmente también pagando un precio, por lo tanto yo creo que en este caso también Daenerys lo tendrá que pagar. Pero sí que es cierto que lo fácil o difícil que se hacen las cosas, lejos de ser absolutamente arbitrario, creo que tiene mucho que ver con el enfoque ético y moral que tienen los personajes que ejecutan las acciones. Entonces yo creo que ahí, otra cosa es que sea más elegante o menos elegante. Yo creo que en este sentido no es una cosa excesivamente sutil, pero bueno, a mí me parece una solución correcta. De hecho, en este capítulo tenemos que una vez más la honorabilidad, la lealtad, todo el rollo este de Jon, y tanto de Jon como de Tyrion, nos demuestra que muchas veces es peor un tonto que un malvado. Porque las acciones de Jon y Tyrion son las que realmente causan ese desenlace horrible que se produce en King's Landing con, como veremos luego, la matanza de todos, bueno, no todos, pero la inmensa mayoría de población inocente de la ciudad. Además, el capítulo abre con una traición, abre con la traición de Tyrion al chivarse a Daenerys de que Varys le está intentando hacer la cama. Por lo tanto, abrimos el capítulo con la ejecución de Varys por fuego de dragón. Una vez más, ese Dracarys, que a todo el mundo le levantaba en las primeras temporadas del asiento, ha sido una cosa que ha sido siempre un arma de doble filo. Hay una frase que dice la gente con respecto a este capítulo, lo poquito que he podido ver, y tampoco lo dice todo el mundo, pero creo que sí que lo dice bastante gente, que es... Bueno, y además, curiosamente, eso es un poco incoherente, lo llevan diciendo varios capítulos, pero vienen a decir, es que
Ha sido buena toda la serie, que eso también habría que valorarlo, y ahora en 2 capítulos quieren hacer mala a Daenerys. No es una cuestión de malo o bueno. Ya hemos dicho que sí que es cierto que Daenerys era uno de los personajes que representaba más valores positivos que negativos, pero igual que otros, digamos, sí, ciertamente en mayor proporción, pero al igual que otros personajes que han estado en la serie. Desde el primer momento de la serie, en todo momento, yo creo, Daenerys siempre, otra cosa es que haya sido en mayor o menor grado, pero se ha mostrado como un personaje muy inestable a nivel mental, caprichoso, egoísta y que, digamos, se debate entre lo que quiere y cómo tiene que alcanzarlo. Sí que es cierto que durante mucho tiempo sus consejeros, sus asesores, la han, digamos, mentorizado, la han calmado, la han templado, pero ¿qué pasa? Que es que se ha quedado sin ellos. Ahora mismo está en un estado de paranoia absoluta. O sea, todo lo que buscaba se le ha puesto en peligro. Es que hay que entender que no es gratuita esa bajada a los infiernos de Daenerys. Otra cosa es que a la gente le gustara que le colmaran su, digamos, su ilusión de otra manera y que Daenerys fuera maravillosa y que fuera una destructora de cadenas, como lleva diciendo toda la serie, y que digamos que eso pasara, pero es que no es, digamos que no es tan sencillo, es que es un arma de doble filo, todos esos nombres que se pone ella, destructora de cadenas, todo este rollo, es un arma de doble filo. Es que la gente creo que se ha olvidado, por ejemplo, de aquella visión que tuvo en la temporada 2 en la Casa de los Eternos. Yo recuerdo cuando salió esta visión que tenía en el capítulo, no sé si era el capítulo 6 o 7, pero fue en la temporada 2, en el que ella veía la sala del trono de King's Landing absolutamente destrozada y digamos que había como nieve, pero ya en su momento se decía que no era nieve porque entonces se decía, es que es el invierno que ha llegado. No, y la gente decía, no parece nieve, parece ceniza, ¿vale? Y de hecho era ceniza. De hecho, mucha gente entró a teorizar de esto. Lo que nos están mostrando es que Daenerys, que ya en su momento se hablaba de la teoría del rey loco, podía haber perdido la cabeza y haber destrozado la ciudad. Que muchas veces, de hecho, decimos, yo creo que lo hemos dicho en varios vídeos y también lo hemos comentado el otro día en el podcast, que posiblemente el trono deje de tener valor, que realmente el trono nos ha llevado hasta aquí, pero ya no tiene sentido. De hecho, lo comentábamos, es un MacGuffin puro. Entonces, eso del reino, seguramente, igual no, igual al final, digamos que queda todo igual, pero seguramente después de la serie tenga poco sentido. Seguramente el norte sea norte, la parte sur sea sur, o sea, eso tiene difícil arreglo. Pero desde el primer momento siempre se ha teorizado, primero, Daenerys tiene un problema que es pertenecer a un linaje que tiene tendencias a los problemas mentales graves. Luego, la vida dura que ha tenido Daenerys. Daenerys ha vivido una vida bastante complicada, con relaciones abusivas, siempre, digamos, bajo la mirada de los asesinos. O sea, no es que se haya vuelto mala de un capítulo a otro. Es que han pasado una serie de cosas que al final han tenido un detonante y ha habido una gota que ha colmado el vaso. Pero otra cosa es que a la gente le guste más o le guste menos, pero vamos, esta visión de, no, es que Daenerys en un capítulo era buena, ahora es mala, yo no lo entiendo. Otra cosa es que, como ahora comentemos, sea ella el gran villano final, cosa que también se ha teorizado bastantes veces, o sea, no es una cosa tampoco que a la gente le debería pillar así como tan de sorpresa. Aunque, ojo, sí puede ser sorpresivo en el capítulo, sobre todo a lo mejor por lo que han corrido, ¿no?, para hacerlo, pero yo no lo vería como tan sorpresivo. Pero recordemos que en general, porque sí que es cierto que ha tenido momentos de heroísmo, Daenerys solo se ha mostrado heroica, o casi siempre solo se ha mostrado heroica, cuando o no tenía nada que perder, o todo le iba bien. Hemos visto que siempre que se ha frustrado, ha tenido una relación compleja con la frustración. O sea, no es que haya sido un personaje maravilloso, en el sentido de magnífico y siempre poniendo la otra mejilla ni nada por el estilo. De hecho, lo que mucha gente le gustó es cómo se levantaba ante la injusticia. Ahora bien, lo que ella considera una injusticia y lo que es una injusticia no tiene por qué ser siempre lo mismo. Es que ahora mismo estamos bajo su percepción, bajo el prisma que tiene ella. Entonces, cuando ese prisma cambia, se produce lo que se ha producido en este capítulo, que a mucha gente le ha decepcionado, porque de alguna manera perciben que uno de los personajes favoritos de la serie, como es Daenerys, se convierte en un personaje malvado, y los personajes malvados, en este caso la pareja Cersei y Jaime, que digamos va de un lado a otro del espectro, son los que justifican sus acciones, y hay que tenerles mucha empatía y mucha simpatía, porque pobrecillos. En absoluto. Yo en este capítulo vemos la presumible muerte tanto de Jaime como de Cersei, de esos gemelos que mueren aplastados por los cascotes de la Fortaleza Roja. Es cierto, no hemos visto los cuerpos, sabemos que hasta que no se ve un cuerpo en Juego de Tronos
no puedes estar seguro de que han muerto. Ahora bien, yo creo que deberían haber muerto en ese accidente. Si no han muerto, bueno, habría que ver cómo lo solventan, pero en principio todo hace presagiar que sería un recurso un poquito vulgar recuperarles. Pero seguramente mucha gente no esté satisfecha con el final de Cersei. O bien porque le gustaba mucho el personaje, o bien porque le habrá parecido una muerte chof. A mí me parece una muerte súper poética, que además los dos mueran, digamos, abrazados. La gente quería a Valonqar, pero recuerdo que en la serie nunca ha habido Valonqar. La teoría nunca ha existido en la serie. En los libros existe, en la serie no ha existido nunca. Entonces, al no existir nunca, lo comenté en el vídeo anterior, no era tan claro que pudiera pasar. ¿Que era algo presumiblemente posible? Por supuesto que sí, y de hecho yo creía que iban a ir los tiros más por ahí que por donde han acabado yendo. Pero la sorpresa que han ejecutado en este capítulo, a mí sí, digamos, que me ha sido satisfactoria. No me ha sido tan sorpresiva como, por ejemplo, el asesinato de Arya al Rey de la Noche, pero creo que me ha resultado más satisfactorio. O sea, el otro no me pareció mal, pero bueno, no me era satisfactorio. En este me ha parecido bien y además creo que me ha resultado satisfactorio. Lo que tenemos en Cersei es una muerte que, digamos, tiene mucho que ver con su personaje. Lo único por lo que teme Cersei y por lo que ha temido, digamos, a lo largo de la serie, es por el futuro de sus hijos. Todo lo ha hecho por el futuro de sus hijos, porque sobrevivieran, porque tuvieran un poder, porque no fueran unos don nadie, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido la manera que tiene de morir, y ahora sí que ha tenido sentido toda esa duda que teníamos de que estuviera embarazada. Realmente en este capítulo, yo que le había perdido bastante fe a toda la trama de Cersei embarazada, ya solo el final me ha justificado que estuviera embarazada. Para mí, toda esa trama había perdido mucha fuerza y creo que ese final realmente lo justifica. Básicamente ella muere y Jaime mueren pues aplastados por los cascotes de la Fortaleza Roja, mientras Daenerys con Drogo, con el dragón, va destrozando toda la ciudad con fuego de dragón. ¿Qué se cumple? La profecía se cumple, pero no el Valonqar, porque el Valonqar no estaba en la serie. Estaba la profecía de vendrá una reina más joven y, digamos, te quitará, te hará la cama y te mandará para casa, que es lo que le hacen a Cersei en este capítulo. A mí me ha funcionado, los Lannisters se destrozan, se vienen abajo, tenemos diversas tradiciones, tenemos la tradición de Varys, tenemos la tradición de Tyrion, tenemos a Jon y a Tyrion viendo la realidad de Daenerys, viendo que realmente pues, se le ha ido la olla y que era muy presumible que pasara. Y ahora veremos qué es lo que va a pasar. Hemos visto también a Arya sufriendo en sus carnes la crueldad de Daenerys, y ahora cuando se dé cuenta de lo que ha hecho Daenerys, bueno, ya se habrá dado cuenta, pues tendrá que, digamos, que tomar acciones al respecto. Hemos visto por fin la Clegane Bowl. Una vez más, seguro que la Clegane Bowl a mucha gente le habrá parecido, pues a lo mejor decepcionante, y la razón de que sea decepcionante seguramente será porque ha muerto el perro. Era una de las opciones más probables, que ambos, digamos, murieran dándose muerte uno a otro. A mí sí que me ha sorprendido que Arya no ha estado en absoluto en la pelea. De hecho, Sandor la obliga a irse, que creo que ha sido bastante interesante eso también, pero a mí me ha funcionado, a mí la pelea me ha funcionado, no tendría mucho sentido que le ganara una vez más. Es que me cuesta ver a estos personajes ganándose duelos a espada como si fuera una película de Van Damme. Me cuesta ver al bueno ganando, en ese sentido. Entonces, creo que es complicado ese término. Entonces, el final, que es que básicamente, como prácticamente esa montaña, esa mole es imposible de matar, además que ya está, digamos, no muerta, lo que hace es que el perro aprovecha que la estructura está muy debilitada y se lanza contra él, y ambos caen al vacío sobre el fuego de dragón que está consumiendo todo King's Landing, ¿no? Bueno, era una manera muy previsible, pero que a mí me ha funcionado. Quizás no me ha sorprendido, pero funcionarme me ha funcionado. Y volvemos un poco a Daenerys. El problema que tendrá la gente con Daenerys no es necesariamente que haya destruido King's Landing, sino cómo lo hace. ¿Por qué? Realmente, Daenerys acepta que si la ciudad se rinde, pues no va a atacar a los inocentes y digamos que únicamente juzgará a Cersei y pues, tomará King's Landing. ¿Qué pasa? Que cuando la ciudad se rinde, además se rinde muy al principio y de una manera bastante realista, creo que está, o sea, bastante creíble en la serie, creo que funciona bastante bien, ella pues se le hincha la vena y decide llevarse todo por delante. Y con ella, pues, sus seguidores más acérrimos, los Dothraki, los Inmaculados, y al frente de ellos Gusano Gris.
Y la gente dice, es que no se comportarían así nunca. En Gusano Gris ni Daenerys no se comportarían nunca así. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Si nunca han estado en esa situación, ¿cómo sabe la gente que no se comportarían nunca así? ¿Cómo sabe la gente que no va con sus personajes? Gusano Gris se debe a lo que haga Daenerys. Si Daenerys empieza a quemar gente, Gusano Gris va detrás de ella. Entonces, si Daenerys, que es el principal personaje, que es el que tiene que hacer el cruce de cables, se le cruzan los cables, y va a quemar todo lo que se mueva, todos van con ella. Los que van con dudas son Jon, que va con dudas, Tyrion, que ve horrorizado lo que ha pasado ahí, y demás, y Arya, por ejemplo. Pero todos los que van con ella son seguidores fanáticos. La gente olvida que son fanáticos, que Daenerys sí, te puede molar, y a mí me ha molado mucho a lo largo de la serie, te puede molar como personaje, porque es un personaje que se ha mostrado fuerte, que se ha hecho a sí misma, entre comillas, pero es una tirana. Y de hecho con esa idea se ha jugado mucho a lo largo de la serie, y ella ha tenido dudas. ¿Qué pasaba? Que ahí estaba Jorah, ahí estaba Varys, ahí estaba Tyrion, para decirle, bueno, a veces hay que hacer esto, a veces hay que hacer esto otro. Pero ahora mismo que está paranoica, que todo se le pone en contra, que todo son dificultades, que todo son pérdidas, ¿cómo no va a ser normal que se le pele el cable? ¿Que se podía haber trabajado un poco más ese desarrollo? ¿Un poquito más? Bueno, pues no digo que no, seguramente sí. Pero es que ya solo con la mirada que daba en el capítulo anterior, teníamos que tener un poco más o menos claro que los tiros iban a ir por ahí. Entonces, ¿no te gusta que Daenerys haya hecho eso? Bueno, evidentemente habrá gente que le guste y gente que no. Pero que no vea con su personaje. Pero yo no me atrevería tanto. ¿Que podrían no haber ido por ahí los tiros? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Pero que podrían haber ido por ahí los tiros? Por supuesto que sí. Si es un personaje que precisamente no sabíamos cómo iba a actuar frente a esto. O sea, por eso yo creo que sí que funciona, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Ya os digo, en principio, obviamente todo es según mi punto de vista. Pero, ya digo, los seguidores de Daenerys la siguen porque creen en ella. Creen en ella. Son como si siguieran a Hitler o a Jesucristo o a cualquier figura que lo que genere es una falacia de autoridad. O sea, tú sigues al personaje por el personaje, no por sus ideas o no por sus acciones. ¿Ha tenido buenas acciones? ¿Ha liberado esclavos? ¿Ha hecho cosas muy buenas? Por supuesto que sí. ¿Es un personaje que se ha mostrado siempre o casi siempre o muchas veces con un fondo que no sabíamos descifrar? Yo creo que también. Para mí ha sido un personaje que siempre hemos estado con la mosca detrás de la oreja de por dónde caerá. ¿Pensaba yo que esto podría pasar? Que podría, sí. ¿Que iba a pasar? Yo creía que no, pero yo creía que no iban a ser valientes a la hora de hacerlo. A mí esto me ha sorprendido gratamente. A mí, esta caída en desgracia de Daenerys, lo que me ha sorprendido es gratamente, porque he visto valentía. Otra cosa es que ya os digo, estará mejor o peor hecho, mejor o peor ejecutado, tendrá más o menos sentido. Pero a mí sí me ha gustado esta resolución. ¿Hubiera disfrutado con una Daenerys heroína? Pues seguramente sí. Y si hubiera cogido a Cersei y la hubiera juzgado, ¿vale? Pero es que el problema está en que yo no necesito odiar a los enemigos de la serie. Yo lo que necesito es que me resuelvan satisfactoriamente sus arcos. Entonces, en este sentido creo que por ahora, y falta el 6, falta el capítulo número 6, falta el último capítulo, y ese capítulo va a ser muy importante para que este capítulo sea bueno o no sea tan bueno, ¿vale? Entonces, ya os digo que me falta ver el 6, pero ahora mismo, en unidad, este capítulo sí que me ha funcionado y seguramente es el primero que me funciona, no voy a decir de una manera redonda, porque no creo que sea un capítulo redondo, pero sí que es el primero que me funciona de la temporada, porque ya os digo, el 2 me funcionó mucho, pero luego con el 3 se me cayó un poquito. Este quinto, si no se me cae con el 6, también me ha funcionado bastante. Entonces, ya os digo que en principio, en este caso, soy bastante optimista. Por último, creo que hay un discurso que es un poco falaz, que es este discurso que hay últimamente de estos días, que ya se veía venir un poco la semana pasada, que es, para un personaje femenino que hay fuerte y con poder, van y lo hacen malo. Pues que yo creo que esto es mentira, es que yo creo que, de hecho, si algo ha tenido estas últimas temporadas, precisamente son personajes femeninos con poder. O sea, ¿quién es el personaje que les hace frente con poder? Jon, que ha demostrado que ante cualquier problema o cualquier complicación se viene abajo. O sea, creo que es una visión absolutamente irreal. De hecho, tenemos el personaje seguramente más poderoso de la serie, en valor potencial sea Arya. Y el otro personaje poderoso, ahora mismo, evidentemente es Daenerys. Al eliminarse Cersei de la ecuación, como parece que ha sido, Daenerys se muestra todavía como un personaje mucho más poderoso de lo que era Cersei. Creo que esa jugada es valiente. Ahora a ver cómo lo solucionan, a ver cómo ejecutan esta resolución, pero bueno, si lo hacen bien
yo creo que pueden tener algo muy interesante. Si lo hacen mal, bueno, pues será un producto fallido y otro final un poco decepcionante como de tantas grandes series. A mí, por ejemplo, me han decepcionado muchos finales de muchas series y no por eso las he disfrutado menos, ¿vale? Ahora bien, creo que se está siendo un poco injusto con esta serie hasta cierto punto, ya digo, ¿eh? No en cuestiones de gustos, porque evidentemente cualquiera tiene su gusto, y no en otras cuestiones. Pero lo importante es que yo creo que el personaje de Daenerys, bueno o malo, sigue siendo poderoso, sigue siendo interesante y sigue, digamos, guiado por su propia naturaleza, la que sea. O sea, creo que el personaje es potente. Si algo se puede acusar a esta serie, precisamente, no es de tratar mal a los personajes femeninos, más allá de que es cierto, hay varios personajes pues que han tenido que sufrir el abuso del inocente, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo no estoy nada de acuerdo con que el asesinato de Missandei, por ejemplo, en el capítulo anterior, sea una mujer en la nevera, ¿vale? Una mujer en la nevera ya sabéis que es ese tropo en el que un personaje tiene que sufrir mucho para que otro detone algo. Yo creo que es simplemente un añadido, pero creo que es algo absolutamente lleno de lógica dentro de la lógica de Juego de Tronos. Al igual que, evidentemente, Sansa es un personaje que ha sufrido mucho, entre otras cosas, por ejemplo, violaciones por parte de Ramsay. Y la gente dice, es que, claro, lo que le ha hecho fuerte es la violación y es un mensaje negativo. Yo no tengo tan claro que lo que le ha hecho fuerte es la violación. No. Sansa ha pasado muchas cosas, ha pasado muchísimas putadas. Era una niña pija tonta y a día de hoy no lo es por la violación y por otras cosas. No es que la violación sea positiva y le aporte algo positivo. Es simplemente el viaje que ha tenido. Igual viaje que han tenido otros muchos personajes de esta serie, porque si esta serie es algo, es una serie de sufrir. Ahora bien, ahí está Arya, que es un personaje poderoso, un personaje que prácticamente, gracias a tener ciertos mentores y ciertos tutores, ha conseguido salir adelante, que ha pasado situaciones muy, muy, muy duras, ¿vale? Le falta violación a Arya, pero ha sufrido situaciones durísimas a lo largo de esta serie, y sin embargo se ha demostrado un personaje que hasta ahora, por lo menos, no ha hincado la rodilla. Entonces, yo creo que el tratamiento que han tenido esta serie los personajes, tanto femeninos como masculinos, ha sido en general, en líneas generales, vuelvo a repetir, yo creo que correcto. Entonces, no se puede, creo, oye, que no te ha gustado que Daenerys la hagan mala porque te gustaba mucho y tienes una camiseta de Daenerys, pues maravilloso, si la puedes seguir teniendo, si el personaje sigue existiendo y sigue teniendo valor. Pero ¿no te ha gustado que la hagan mala de un capítulo para otro? Yo no creo o no considero que haya sido de un capítulo para otro. Que se podía haber desarrollado más, que se podía haber hecho un poco más claro. Pues al igual que pasa, yo creo que, por ejemplo, con toda la información del sitio de King's Landing, que ya os he dicho que para mí es algo confusa. Pero que no se haya hecho de la manera que nosotros pensamos o que esperamos, porque yo también tenía expectativas que no me han colmado, muchísimas. No quiere decir que el producto sea mejor o peor. Y que me guste o no me guste no quiere decir que el producto sea mejor o peor. Por supuesto que será mejor o peor, pero lo que estamos valorando aquí son otras cosas, que yo creo que es importante porque es un asunto de percepción. Ya os digo, a mí este capítulo creo que ha sido una percepción de las más positivas del año, de las más positivas de la temporada hasta ahora. Sigo teniendo dudas y necesito ver el capítulo 6, necesito cerrar el círculo, necesito ver el final y necesito valorar todo en su justa medida para ver si esta temporada, pues ha sido un 10, no creo que sea, ¿vale? Un 10 no va a ser, pero bueno, puede ser un muy digno 8, por ejemplo, un correcto y digno 7, un correcto 6, un 5, y va a ser difícil que para mí baje del 5, no creo que sea una temporada de suspenso, de hecho va a ser difícil que baje del 6, porque creo que dentro de lo que cabe se están haciendo las cosas relativamente bien. Así que nada más, decidme, ponedme en comentarios si queréis qué os ha parecido, si vosotros sois Team Daenerys o no, y os digamos así de una puñalada en el corazón, que es probable. ¿Qué queréis que va a pasar? ¿Qué pasará con Tyrion en el último capítulo? ¿Qué hará? ¿Qué hará Arya? ¿Qué hará Jon? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Ponedme vuestras teorías porque es interesante valorarlas. Yo ahora mismo sí que estoy en un momento en el que sí, a nivel líneas argumentales generales, más o menos parece que se van a enfrentar ciertas personas, pero la verdad es que de cara al capítulo 6 estoy bastante que no sé por dónde van a ir los tiros, no sé por dónde van, sí, a rasgos generales creo que sí, evidentemente enfrentamientos, pero no sabemos qué va a pasar. Así que ponedme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo capítulo, que ya será para dilucidar qué es lo que va a pasar y para ver si el viaje ha merecido la pena mucho, poco o tal vez para algunos nada. ¡Hasta la próxima!